Bueno, gente, hoy es un homenaje al barrio, es una conversación que había querido tener hace mucho tiempo. Las dos últimas veces que vi a este invitado, hablamos por encima del último trabajo que había hecho y yo no lo había consumido. Hoy, por primera vez, voy a hablar con él después de haber leído uno de sus libros. Y si alguien aquí ha leído ese libro, entenderá que es un libro que le mueve a uno las tripas y le mueve a uno de todo. Es su segundo libro y en el primero también me dio durísimo y a toda mi familia le dio durísimo. Es un man que conoce el barrio como nadie porque, bueno, ya ustedes van a entender por qué conoce el barrio como nadie y es alguien al que envidio, admiro y quiero profundamente. Por favor, reciban con un aplauso gigantesco a Gilmer Mesa, escritor paisa. ¡Qué bueno tenerte aquí! ¿Qué más? Gil, ¿cómo estás? Melo. Melo. Sí. ¿Cómo vas? Ve, aquí ya parezco un rockstar. Ya, es que sos un rockstar. Bueno. Pero vos alguna vez te imaginaste que ibas a ser un rockstar de cuenta de la literatura. Es que rockstar literario es muy difícil. Sí, no. Eso No, es muy duro. yo me acuerdo de la frase de Charly García que dice: me haré famoso o tristemente célebre. Yo estaba destinado a ser más bien tristemente célebre. Pero bueno, han pasado cosas. ¿Cuánto llevas viviendo en Aranjuez? 45 años. ¿Y por qué nunca saliste de Aranjuez? Bueno, empezamos con toda, ¿no? No, porque uno diría, te voy a decir, uno diría, y es el imaginario, que uno mejora y nos implantaron la idea de que uno se va del barrio porque mejoró. Y los mismos amigos le dicen, no, es que este man le está yendo bien y se fue del barrio. Uno diría eso. Bueno, entonces ahí sí te voy a contestar como en dos ámbitos. Primero, yo creo que en Medellín y en Colombia, y creería yo que en Sudamérica, nos han vendido una idea muy falsa del éxito asociado única y exclusivamente al éxito económico. Y como está sustentado en ese valor tan inicuo, hay que demostrar todo el tiempo que se tiene con qué, todo. Tener los mejores pisos, tener el mejor carro, no sé qué. Y entre eso está también como sinónimo que salir de un barrio popular es una forma de mejoramiento social. Sí, totalmente. Y eso es fatal, pues para empezar porque nos hace unos eternos aspiracionales y segundo porque nos quita lo único que de verdad tenemos de fuerza y de potencia, que es ese sentido de pertenencia a donde uno es. Entonces, no, para mí el barrio es la sangre de mis venas, pues yo soy carne de barrio, me gusta todo lo que pasa allá, me gusta todo lo que pasa en los barrios populares, pero me gusta más el de Aranjuez pues porque es el mío, ¿cierto? A lo bien, entonces me gusta la bulla, es más, yo creo que ahí lo acaba de escribir en una novela que va a salir dentro de poco que se llama justamente Aranjuez y digo eso, me gustan las cosas que me molestan. Me gusta que me moleste que haya bulla trasnochada de una farra, que se me acaben los cigarrillos a las 3 de la mañana y sepa dónde ir a comprarlos, en fin, toda esa dinámica del barrio me gusta mucho. Y creo también que su verdadero sitio en el mundo está donde uno ha perdido y quiso, y allá están mis muertos, entonces allá estaré siempre. Hablemos de eso. Hablemos de eso. ¿Alguien aquí ha leído Las Travesías? Lo recomiendo ampliamente. Gilbert, todos estos son libros por vender. Bueno, esperemos que sí. Sí, todos son libros por vender. Sí. En ese libro yo leí esa frase y a mí me revolcó todo y te voy a confesar, esa pregunta no iba en este punto de la entrevista. Cuando yo leí Las Travesías y la gente, los que lo leyeron y los que lo van a leer se van a acordar de este momento. Esa pregunta iba más adelante. Uno para. O sea, ese libro hay que parar. Como que no, marica, espere un momentico que yo termino de leer esta huevonada en otro momento, que esté mejor, me afectó realmente. Y una de las veces que paré de leer el libro era esa. Uno es del sitio donde están sus muertos. Uno es del sitio donde vio morir gente. Y
Y yo la verdad no había dimensionado eso tanto porque yo me fui del sitio donde murió mi gente por miedo. O sea, porque Sí. sentí que le habían matado a ellos, me iban a matar a mí. Así de sencillo. Sí. Mi papá lo sintió así. Y me dijo, nos dijo, bueno, nos vamos porque ustedes no duran, no se gradúan, huevón. Y yo me siento en cierto modo culpable por qué no fuimos, marica, había que resistir y quedarse. Sí, yo creo que, es decir, pero todo también es muy respetable. Yo creo que quizás lo que más hay que respetarle a la gente son los miedos, incluso porque el miedo en gran medida es irracional. Entonces, si algo merece respeto es el miedo, y si el motivo de alguien irse de un sitio es porque no se siente seguro ahí, también pues tiene que hacerlo, porque nadie puede vivir en constante zozobra. Me parece muy jodido es el que se va por otras cosas distintas, ¿cierto? Porque cree que no se está bien ahí per se, porque nos ha dictado la sociedad que es que mejorar es irse a un sitio que incluso es muy particular porque en Medellín todos somos más o menos populares, ¿cierto? Unos menos que otros, pero los ricos no viven en Medellín. ¿Cierto? Y ahora menos. Y ahora menos, pero si es por miedo, no, yo eso sí lo comprendo y lo entiendo perfectamente bien. Pero si quitamos de la ecuación la variable del miedo, yo creo que todos nos debemos quedar en el sitio donde somos también, por jodido que se ponga a veces, porque pues abandonar nunca puede ser la opción. Es decir, nos tenemos que quedar haciendo algo por ese sitio también para que mejore conjuntamente con uno. Ahora yo si no bailas. voy a ser más superficial, uno allá es más rico, huevón. No, Pero claro. en el barrio uno siempre no va más rico, pues No, también. sabes que yo creo que... Si uno la pega en el barrio, es el rico del barrio, huevón, punto. No, pero además es muy paila, es que la mentalidad, el etos del antioqueño es muy complicado y muy complejo. Y ahí tal vez, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, que es de los menos reconocidos, entre otras cosas, es el arribismo. Y es muy teso porque donde más opera el arribismo también es entre los de abajo. Entonces, pues, en serio, yo me crié en un barrio muy popular como es Aranjuez, en donde había también como unas cosas de medición muy pailas. Un amigo mío vivía ahí como 4 cuadras abajo de la casa y los otros parceros les decían siempre, ¿usted qué viene de hueco? Un maricón 4 cuadras, ¿cierto? Y ya jodiendo con todos estos patos de por mi casa decimos eso, como que nosotros ya vivimos en Altos de Aranjuez. Balcones de Aranjuez. Yo tengo un amigo que vive en Aranjuez, Provenza, el man dice, eso. sí, el parcero. Sí, no, yo sí soy... Es más, yo soy más paila, yo soy barrio bajero dentro de un barrio bajo. Oíste, hablemos de las travesías, ya nos metimos ahí. Pues, con esa espérate frase. que es que me dio... ¿Qué ya. quieres? ¿Y qué quieres tomar? No, pues me dio Mala- no mala mentira, mía, ¿qué no. quieres? No, lo que sea. Un tinto. Un tinto, hay Y un ya tinto. me dio la calor. Hágale, quite. Hay un tinto y una limonada que es lo que puedo tomar yo. Pero, o sea, es un man muy cuajo. Usted hace barras. En el barrio se hace barras y se Sí. va al gimnasio, crossfit No, y mierda pero de esas cosas. Yo no hago barras porque soy muy mal marihuanero. No, yo hago pesita ahí en la casa. Pesitas. Sí. Sí, pues se nota, weón, me da los brazos. Ah, bueno. Hoy si hablemos de las siquiera. travesías. Bueno, con las travesías y la cuadra, que son tus 2 libros, la pregunta es la misma. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad de escribir esto? ¿Qué necesidad de revivir un montón de cosas? Porque las travesías cuentan la historia de tu familia. La primera, una pregunta muy tonta, Gilmer, y es, ¿qué tanto es ficción y qué tanto es realidad? Y por favor decime qué es ficción, porque a mí me dio muy duro eso. Es muy teso. Yo ahora, es muy teso. Yo ahora empiezo, la otra semana estoy dando un curso en la Universidad del Rosario, en Bogotá, y me llamaron justamente por lo que escribo, que es un curso que se llama Autoficción. Entonces cuando me llamaban, y como yo soy medio vagabunda académica, entonces dije que sí, que yo lo daba. Y ahí me enteré que hay como un subgénero desde hace un tiempo, desde el 73, que un man francés llamado Serge Zubrowski llama eso autoficción, y es como un relato ficticio basado en hechos absolutamente reales. Entonces ahí me dijeron pues como que yo escribía eso, yo en realidad nunca había tenido en cuenta eso, creí que yo escribía y ya.
Eh, pero la gente tiene una necesidad como de catalogar todo, empaquetar cada cosa, como para darle otro brillo. Ya viene el tinto. Sí. Yo ahorita pedí un, oiga, demorado el tinto aquí. Lo que pasa es que te voy a decir esto, Gilmer, te voy a decir por qué, porque no tenemos cafetera, huevón, o sea, No, pero es eso, una cosa muy loca porque yo vendo café, huevón, o sea, y aquí no hay cafetera. no, y además es muy paila, ¿sabes qué? Eso me pasó en Bolivariana, yo soy profesor en Bolivariana, y fui a un carrito ahí que está y me decís que hay 3 maneras de preparar el tinto, y yo, marica, ¿dónde quedó la cucharita con el agua? No. Y yo le digo, déme el que sea más rápido, demoró 15 minutos, y yo, no, marica, se van No, a pero quebrar. ¿sabes qué, Gil? Es que hay solamente 3 personas que han pedido tinto, mi mamá, mi papá y vos. Y yo, Entonces eso. no íbamos a librar nunca la Sí, cafetera. no. Pero lo estamos No, haciendo, pero no, sabes que aquí llega. No, pues yo le doy la solución. Hay un café Melo que es el instantáneo, el de uno. Ah, Se demora 5 minutos para hacer, 5 segundos para hacer. Bueno, tintero fino. sí. No. Entonces, ahí para responderte, yo antes de que llegara la definición, pues que de hecho autoficción se ha hecho pues de Dante, desde Dante, ¿cierto? Que él es el mismo protagonista de la Divina Comedia. Pero yo hice antes estas obras antes de saber que eso se llama autoficción, pero nunca le paré muchas bolas tampoco a esto que vos me estás preguntando, como qué es realidad o qué es ficción. Yo le digo ciertas cosas, es decir, todos los escritores tenemos que construir un escenario literario en donde sustentar las historias que queremos hacer, si no eso no pasa de ser una anécdota, y creo que esa es la diferencia entre una anécdota y la literatura. Entonces yo tenía un montón de historias, algunas que viví, otras que vi, otras que escuché, con las que crecí, y sobre todo tenía 3 o 4 que me molestaban profundamente, cosas que no logré entender, que todavía aún hoy con 45 años no logro entender, y yo creo que ese es el motivo que contesta también un poco lo que decías al principio, el por qué. Yo escribo, Cortázar decía, no escribe por descolocamiento, yo escribo también por descolocamiento, y yo le pondría otro adjetivo y es por rabia, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que me molestan, muchas de la realidad, de cómo nos gobiernan, de los olvidos estatales, de esa discrepancia que hay entre una ciudad y un país que se vende como moderno y como muy echado para adelante, pero eso pasa solamente por 2 o 3, el resto nada. Y también por molestar un poco, porque a la gente le choca un poco que se hablen ciertas cosas. ¿Y te ganaste problemas por escribir lo que escribiste, por lo menos en estos 2? Digamos, problemas no, me he ganado mucha gente que no está muy de acuerdo. Ve, por ejemplo, en La Cuadra, que es el primer libro que escribí, hay un capítulo que habla de unas violaciones sistemáticas. No, para ahí, para ahí, porque yo tenía que hablar eso. Gracias por tocar ese tema. Bueno, voy a quedarme mucho rato ahí. No, va. Hay un capítulo que habla de violaciones explícitas, gente. Sí. O sea, es que usted ve ahí y usted dice, este huevón estaba viendo esto. Eso, entonces, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que no lo han leído, vayan a leerlo. Pero si usted pilla, antes de ese capítulo hay un capítulo que se llama Cocorico, y yo ahí cuando estaba creando, conformando la novela, tuve digamos, me detuve a tomar una decisión de carácter axiológico, y era, yo cómo voy a contar esto, si lo cuento en primera o en tercera persona. Okay. Y decidí contarlo en primera persona justamente porque era una manera de hacerme cargo de una cosa que me molestaba profundamente, y era que la sociedad hubiera normalizado un maltrato general hacia las mujeres. Entonces decidí contarlo en primera persona, incluso previendo de alguna manera lo que eso implicaba. Y eso ha hecho que mucha gente me pregunta que si yo estuve en una violación, que si yo he sido un violador, etcétera. Yo te iba a preguntar eso, efectivamente, sí. Es cómo lograste pilotear esa vuelta después de vivir algo. ¿Cómo está eso? ¿Le echo azúcar? No. No, bueno. No, pero pilotearlo, pues, Chicho, yo creo que como todo lo que he hecho en mi vida, siendo muy honesto. Primero, pues no estuve ahí por... Pero usted sabía, y los que vimos en el barrio sabía que claro, pasaba. pero es que lo teso es eso, no es que claro. yo... O sea, no entiendo tampoco el morbo de la gente de saber si exactamente yo, Gilmer Mesa, estuve ahí. Lo que quería decir con ese libro y ese capítulo en específico es cómo como sociedad toleramos eso.
Y es muy teso porque alguna vez me senté con Víctor, que es un enorme, con Víctor Gaviria, que él en una película que hace que se llama La mujer del animal también toca ese tema directamente y además lo llama con el mismo nombre como El Rebelión, que fue una sorpresa porque yo creí que eso era una designación que solo tenía en Aranjuez y me di cuenta que no, que era de toda la ciudad, porque después Eli Ramírez también lo habla en un poema. Y decíamos eso, cómo la gente le reclama a él por ponerle en una película y a mí en un libro, y no porque siga sucediendo. Lo que me parece una cosa muy paila, de verdad, muy compleja. Como nosotros nos encanta es matar el mensajero, ¿cierto? No el mensaje que trae. Entonces, ahora volviendo al tema de ahorita, yo escribo en gran medida por eso, por combatir un poco el eufemismo que reina en nuestra sociedad, en donde las cosas, nos gusta llamar las cosas, tergiversar las cosas para que no se traten, y al no tratarlas, graves. Es decir, aquí preferimos decir falsos positivos a una cosa que ni es falsa ni es positiva, y es que el ejército amparados por una política de Estado compleja, hizo pasar por guerrilleros a muchachos que no tenían nada que ver. Aquí en vez de violación decimos un acceso carnal violento, y eso así no duele, ni desgarra, ni daña la vida de las personas. Entonces yo creo que también, ahora hablé del arribismo, otro de los problemas que tenemos fuertes, gigantes, del lenguaje. El lenguaje que utilizamos es muy detestable. Y más grave, no solo las implicaciones de lo que designan las palabras, sino de cómo esquiva el problema la palabra. Entonces nosotros aquí es muy dado que creemos que si nombramos algo ya se solucionó. Claro, es ¿cierto? Que ayer, por ejemplo, se murieron unos chimpancés, no sé si no, murieron unos chimpancés, entonces uno cree que es que los iban a coger y a ellos les dio un infarto, ¡ay, sí, qué susto! Sí. Murieron. No, o sea, es muy difícil decir, matamos unos chimpancés, o sea, está mal matarlos y todo, pero no, es también no hacerse cargo de eso. Sí, no. Y escalémoslo a cosas más paila. Nosotros decimos, el problema de Colombia es la corrupción, y con eso creemos que ya se solucionó. ¿Cierto? No. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde está? ¿Quién la hace? ¿Cómo se soluciona? ¿Cierto? Traer el tema a la mesa es más importante que nombrarlo, siempre. Oíste, en las travesías, ya vamos a volver a hablar de la cuadra, también sentí que era como, me acuerdo de una frase de Pucheros que es: muy democráticamente se le tira a un lado y se le tira al otro, a la derecha, a la izquierda, al centro, a los curas, a la población civil, o sea, todo está bien distribuido, y el garrote que das en cierto modo está distribuido también de una manera que uno dice, bueno, yo no sé si esto es verdad o es mentira lo que acabé de leer, pero esa huevonada pasa. Eso, es que yo creo que ahí es donde tenemos que fijarnos, es decir, no si fue verdad, si fue exactamente el viernes 3 de mayo de 1875, sino si eso sí pasa, y siempre pasa. Lo que hay en mis libros es más teso, es inferior a lo que ha ocurrido en la realidad. Oíste, y tu proceso creativo es, vos terminás las travesías, hablaste con toda tu familia, te contaron lo que pasó, después te sentaste a escribir, después lo leíste a ellos, y después te sentaste y lo leíste vos, o vos tenías ya, digamos, una estructura de toda la historia de tu familia, te sentaste, lo leíste y les dijiste, míralo. Sí, no. Ninguna de las anteriores. Sí, pero sabes que ahorita que dijiste lo de democracia, me gustaría aclarar una cosa. Yo creo que esa es la trampa del Estado moderno, que nos vendió la idea de democratización y no nos permite democratizar sino el vicio y el crimen, que es una cosa muy tesa. Sí. Okay. Bien, ahora sí, contestando esto, yo terminé la cuadra, con la cuadra pasó una cosa muy tesa, y fue que eso explotó, marica, y la gente empezó a hablar de eso. ¿Y explotó cuánto tiempo después? No, es que eso fue, o sea, con la cuadra todo fue muy raro, eso yo no lo iba a poner a participar en nada, yo lo escribí porque sí. Una novia que tenía en esa época lo llevó, me gané el concurso de la Cámara de Comercio, y uno de los jurados, que era Santiago Gamboa, lo llevó a Penguin Random House, y yo creí que era de bacanería, que me decía que lo iba a llevar, y como al mes me llaman de Penguin Random House y me dicen que van a publicar la cosa, y ay, marica, ahora sí me cogí el diablo a member. Ay, llave. Y sale el libro, y en realidad fue muy impresionante, me empezaron a llamar a ferias del libro, bueno, una vaina. De hecho es un libro que se sigue vendiendo todavía bien. No hay.
para que vea. Yo iba a traer hoy para regalar. Y toda esta gente que Por le eso iba a no lo han comprar. leído, porque no hay. No, y encontrar la cuadra también es difícil. Las travesías también es difícil. Sí. No, pero sabes que lo que pasa es que, bueno, ahí sí les aclaro, es que había un problema gigante de papel en Colombia, para todas las editoriales. De hecho, Colombia es de los pocos países del mundo que no tiene problemas de papel, pero las impresoras de aquí, la gente que imprime, le está imprimiendo a todo el mundo de afuera, pues porque pagan en dólares, entonces a las editoriales de aquí están como un poco quedadas. Entonces, sí, ya esa queja yo ya la había escuchado y los libros los están reimprimiendo en este momento, y ahora pues que viene una nueva novela, pues debemos tener como ejemplares de los tres. Claro. Y entonces Exacto, pasó el boom de la cuadra y te eso, dijeron, ¿escribí entonces, algo más? No, nunca me dijeron, pero yo mismo estaba muy presionado. Yo dije, bueno, después de esta novela uno con qué sale. Entonces, cierto, y además no solo por con qué sale, cómo me ven ni nada, sino por una pelea interna más tesa, y es que yo decía, bueno, ¿será que yo sí soy escritor? ¿O fue que tuve una chiripiorca y escribí un librito suave y tan? Y entonces pensé en otra cosa que siempre me había martillado mucho. Yo soy muy fanático de la tragedia griega, y yo sentía, y soy muy fanático de Rubén Blades también, como sabe todo el mundo, y yo volví otra vez como a esos pasos de esos dos álbumes de Rubén Blades, que es el Maestra Vida, que cuentan la historia de una familia desde el abuelo, el hijo, el nieto, y cómo todo se destruye y se contamina, y empecé a recapitular un montón de historias, que ahí es donde le voy a contar cómo surge ese libro, que además se combinaban muy bien con una época en que yo estuve trabajando en la Colombia profunda, sobre todo en la Antioquia profunda, es decir, en unas veredas muy jodidas que se tragó Hidroituango, como Oro Bajo, como San Martín, que en realidad cuando yo estuve trabajando allá, a mí me parecía que de verdad tenían país 100 años de atraso. De verdad, pues en serio, no había ¿Qué luz. hacías allá? Es que ahí es otra cosa, pues, que hacía el ridículo, era lo que hacía. No, en serio, yo estaba trabajando con unos programas gubernamentales de aquí de educación, y me tocaba ir, óigame, en esta maravilla, a llevar smartboard y computadores portátiles para enseñarles una plataforma que tenía la gobernación de cómo los profesores se vinculaban y crear un PEI, un plan educativo institucional. Y yo cargaba con 15 computadores portátiles y un smartboard a veredas donde nunca ha habido luz. No, pues. Chimbas de pisapapeles. Y era muy teso, porque me acuerdo en Murindó una vez una monja que era la que dirigía, me decía, ¿por qué no va? Y le dice, ese hijo de puta de Fajardo. Bueno, un Fajardo teatral, ¿cierto? De otro país. De otro país. Que en vez de esto nos haga unos baños. Y yo, pero pues que yo no tengo contacto con él. Me dice, sí, porque es que en serio, ¿usted para qué me trae eso si aquí estos muchachos no saben lo que es un foco? Y yo le digo, pero pues es que no tienen luz. No tienen, nunca han tenido. O sea, para ellos la electricidad no la conocen, no ha habido nunca. Entonces, por eso le digo que estaba haciendo allá el ridículo, porque era muy teso. Entonces yo duré como año y medio, porque pues después presentaba unos informes que no le gustaban ni 5 a mi jefe, entonces no me volvieron a llamar, porque me daba como piedra, o ir a sitios también en un plan alimentario de peladitos que en su vida habían comido bien, a preguntarles cómo se alimentaban y a que dibujaran qué era lo que comían. Y yo, ¿para qué un dibujo? Dale comida, ¿cierto? Y fue muy paila, y cuando ya decidí que nunca iba a ir más, fue cuando un peladito me preguntó de qué color era una manzana, que él no sabía qué era eso. En una vereda que se llama Oro Bajo, que eso lo trago Hidroituango. Bueno, entonces coincidió todas esas cosas con la molestia, otra vez, lo que me molestaba de tantas cosas que había visto. Entonces yo tenía toda esa molestia ahí, y en el fondo también los que hacemos arte, lo que hacemos es gritar como lobos solitarios a la luna, aunque nadie lo escuche a uno. Y coincidió, yo buscando qué escribía y tan, aunque yo ya sabía que quería escribir sobre eso, y pasa una cosa que supongo le pasa a todo el mundo, y es, porque vos me decís que hablar con mi familia, mi familia es muy reducida, ya te voy a contar. Pasa que
como que los papás lo protegen a uno de sus historias hasta que uno ya tiene cierta edad. Ah, claro. ¿Cierto? Sí. Entonces, como a los 20 años, yo había escuchado toda la vida a mi mamá decir que su abuelo era una maravilla, pues que era un tipo bonito, que tan... Y yo tenía en la cabeza esa idea de un tipo muy bien puesto, que, pues un labriego teso, que además, bueno, cuando ya como por a los 20 años empezó a soltarme unas perlas y el origen de la novela es este. Una vez en la cocina ahí tomándome un tinto con mi mamá, no sé por qué llegamos al tema del abuelo de ella y me dice, no, pero hay algo que yo no le he contado. Y yo, ¿qué será? Entonces me dice, es que su abuelo también tuvo otra familia. Y lo tuvo con la hermana de su abuela. Y yo, ay, madre. Amigos, Ay, yo no quería contar eso, pero episodio 1, capítulo 1 de Las Travesías. Un señor labriego le entra y deja de moza a la cuñada. Y de ahí para adelante todo lo que pueda pasar en una novela. No, y es más canchero, las instala en el mismo territorio, mitad y mitad. Es un canchero así áspero. Entonces, claro, y ya cuando eso Todo también, retranqui. retranqui. Ese es el episodio 1, gente. 1. Gilmer dice, ya voy a decir, Gilmer, que tu familia es reducida, la mataste todas en Las Travesías, huevón. Ojalá las hubiera matado yo, pero sí. Entonces, bueno, si ya leen Las Travesías también van a ver que en realidad de toda esa estirpe y tal, queda mi mamá. Entonces yo no tengo primos por el lado de ella ni nada. Entonces, de hecho, todas las historias me las fue transmitiendo mi mamá. Porque yo desde ahí, todavía sin saber que iba a escribir una novela, nada de eso, esa historia a mí me pareció impresionante. Entonces empecé a tener muchas charlas con ella a lo largo de 15 años, en donde me contaba cosas, y entonces cada vez salía con una perla nueva, ¿cierto? Y me decía unas vainas que yo, ay, marica, ¿cómo así? Y entonces yo ya, después de estos viajes y tal, me senté como con la idea de hacer una novela. Yo dije, tiene que ser esta novela. Además, con una cosa muy tesa, vuelvo a lo que les decía ahora, la tragedia griega. ¿Cuál es el gran tema de la tragedia griega? El fatum, el destino, de lo que usted no puede escapar por más que intente. O sea, acuérdense ustedes, Edipo rey, el man está en Corinto y le dicen que él se va a acostar con la mamá y a matar al papá, y él se va de Corinto huyéndole a ese destino, como la gente que va al barrio, huyéndole a ese destino, y llega a Tebas, y en Tebas mata a un man a la entrada y termina enamorándose de la reina, y resulta que el man que mató al entrar al papá y la mujer con que se enamora y tiene 4 hijos es la mamá, que es Yocasta, y el man lo estaba haciendo justo para no hacerlo, ¿cierto? Es decir, y resultó que era adoptado el marica, ¿cierto? Entonces se fue huyéndole a su destino y antes lo encontró. También esa idea de lo inapelable del destino y de la muerte me ha perseguido mucho tiempo, y intenté como revisar en esos antepasados de mi mamá lo que nos llevaba a la cuadra, a lo que conté en la cuadra, a por qué ese fatum siniestro y ese destino siniestro. Así vivieran aquí, no en Ituango. Así vivieran aquí, así huyeran de esa tierra, es que por eso te digo, es muy teso, así huyeran de su destino, pues el destino los termina encontrando aquí, que también, ya nos tiramos en la novela, que también es el final del primer capítulo de este bisabuelo que intentó huirle todo el tiempo a la guerra, y la guerra lo atrapa ya viejo y le dice como, no, papito, es que usted tiene que morir. Y tiene que pagar también todas las que ha hecho. Vos volviste bueno, no nos hemos tirado en la novela, compren. No, ese es el primer capítulo es el primer nomás. Y son 9. Nos y tiramos tiene en el primer 450 páginas. Vos volviste, es en Ituango, es en ese subregión de Antioquia. Vos volviste a Ituango y contás muy por encima. Yo quería que fueran otras 100 páginas diciendo qué pasaba cuando volviste a Ituango. Sí. Y fuiste, después de escribir el libro. No, mientras lo estaba escribiendo, y después he ido otras 2 veces, y por eso lo que quedó de esa ida que yo tuve fue como un epílogo, que se llama así en la novela, que pues yo no iba a contar la historia de Ituango. Es que por eso le digo, ahí volvemos otra vez a la ficción y realidad. Pues yo, por ejemplo, falsé muchas cosas, el aro y la granja, que es, bueno, ahí sí me les voy a tirar, que es el último capítulo, que son las 2 masacres tan conocidas.
esas dos veredas no quedan tan cerca, y yo las puse muy cerca en la novela para poder que en el escenario literario me diera lo que yo quería hacer. Pero las visité después ambas, y lo que puse en el epílogo es esa sensación que me dio esa tierra, que me pareció una cosa, bueno, ahí lo van a leer en el epílogo el día que lean la novela, pero es como de un silencio que grita. O sea, la gente tiene un silencio tan característico que uno no sabe si es miedo, si es rabia o qué, como un oximorón, de verdad. O sea, aturde ese silencio que hay ahí, como esa pasividad y esa cosa quieta. Siempre como si recién hubieran matado a alguien. Eso, como estar en rumor de muerte. Sí, exacto. es muy raro. Y es muy paila. Yo el año pasado fui que me invitaron al Festival de Cine Ituango, que es un evento chévere, pero en serio, o sea, Ituango queda en la mierda, pero esas veredas quedan en la triple mierda, o sea, eso es lejos de Ituango. Y es difícil acceder, y además. Es difícil acceder y tal, y estando en el Festival de Cine Ituango, ya me iba a venir, y resulta que se tomaron una vereda que esa sí es muy cerquita a la granja, que se llama Santa Lucía, y ocurrió una masacre como de 5 personas, muy similar a lo que decía en la novela, y a mí me pareció una cosa muy tesa que yo estuviera hablando de una vaina que yo me creé en la cabeza, que estaba ocurriendo casi exactamente ahí a pocos kilómetros. Es difícil llegar, y eso es relativamente cerca, pero con los caminos que hay se demoran 4 o 5 horas, y estaba ocurriendo en ese momento. Entonces yo decía, en realidad, pues de verdad este país, la realidad es catastrófica. ¿Y tu familia la leyó? ¿Y tu familia qué te dijo? ¿Cómo es? Los que quedan de tu familia, sí, no, es que, ¿pudieron hablar de eso o, sí, no, o silencio administrativo? Pues primero, mi mamá la ley, y pues mi mamá es casi la coautora de eso, entonces pues hay muchas cosas que no le gustan de lo que yo escribo, pero ella no me dice nada porque yo soy su hijo favorito. Pero ¿cómo sabes que no le gustaron y no te dice nada? No, ella me dice como, pero es que esto no fue así, tan. Y yo le digo, no, pues que yo soy escritor mío. No, y en realidad eso también es el oficio, es decir, con La Cuadra me pasaba porque es así, pues muchos amigos del barrio la leen y mucha gente siempre resultará el que tiene otra versión y me dice, no, es que eso no fue así, yo le digo, es que yo no estoy haciendo una crónica. Pues si estuviera haciendo una crónica acepto todo ese tipo de críticas, yo estoy haciendo es una novela. Y hablando ya de una cosa mucho más en serio, por eso ese es o sea, la verdadera historia de las naciones se cuenta es a través del arte, porque el arte no necesita demostrar, el arte basta con que muestre. Y eso es lo que nos jode mucho al periodismo, los que se dedican a eso, y a la historia oficial, los que se dedican a eso, porque todos sabemos que allí en la esquina venden marihuana, pero si usted no tiene cómo probarlo, no lo puede poner en un libro de historia oficial ni en una crónica, pero en una novela sí, ¿cierto? Hablemos de eso. Estás dando o diste una cátedra, no sé si todavía está, que me gusta mucho el nombre, que se llama La Medellín Ocultada. Sí, en el ITM. Otra propaganda para que se vayan. Eso está en YouTube, para que lo vean. Pero esa es una cátedra abierta y puede ir cualquier persona, ¿cierto? No, puede ir cualquier persona el día que se da y queda colgada en YouTube y todo el mundo la puede ver. Se llama Medellín Ocultada. La ciudad ocultada. La ciudad ocultada. Y yo creo que ahí estás aprendiendo, yo vi varias cosas y leí varias cosas, y yo creo que ahí estás aprendiendo, enseñándonos un montón de vainas que a medida que uno crece son mitos que mueren. Sí. O sea, como que hay mitos como que la prostitución, y aquí antes había una casa de citas que se llamaba Marta Pintuco y todo el mundo hablaba de Marta Pintuco pero no la conocían, y entonces ya la prostitución mutó y ya pasó de otros sitios a otros, pero eso sigue existiendo igual, pero no lo cuentan. No, es que por eso le digo, a nosotros nos gusta mucho esconder las cosas bajo la alfombra y nos molesta que alguien lo muestre. Entonces, claro, hay muchas cosas. De hecho, la cátedra se ha ido desviando un poco incluso por el mismo interés de la gente. Yo, por ejemplo, tenía presupuestado hacer una sobre cementerios, entonces hice como 3 cátedras sobre el cementerio San Pedro, que lo conozco bien y lo manejo bien, otras 3 sobre el Universal, y ahí se coló otra sobre el cementerio judío, Campos de Paz y otros que son menos conocidos, el cementerio judío, que es una cosa loquísima. Y iba a ser una de barrios, y resultaron siendo como 6,
porque entonces todo el mundo decía, no, pero hable del barrio mío, tan, y yo, ay, marica, bueno, entonces, bueno. Entonces muchos temas que estaban presupuestados para eso van a empezar ahora, eso empieza dentro de 15 días otra vez, para que la vean ahí en YouTube también, o vayan al ITM y la ven cuando la doy. Y entonces voy a empezar de hecho con la prostitución, con 3, aquí la prostitución existe desde que existe esta villa, ¿cierto? Primero muy underground, en el Chumbimbo y en la calle Guanteros, después eso se tiró para el Camellón del Norte, es decir, en lo que es hoy el Bosque, después se creó una forma medio gomela de prostitución que fueron los baños, los cuales el Jordán era uno y los baños del Edén otro, y después ya hay como 3 sitios fundamentales que son Guayaquil, Lovaina y Camelias. Las Camelias. Las Camelias allá abajo de Aranjuez. Y bueno, ya después eso muta, bueno, eso pasó una cosa muy, no, pues es que le estoy dando la cátedra aquí, no vayan y la van allá. Pero eso muta en 1951 cuando un alcalde de este país, de esta ciudad, hizo una alcaldada como la que todos conocemos. Y las juntó. Marica, y montó un barrio de putas que es Barrio Antioquia. Claro. Por decreto, el decreto 517. Grave, ¿por qué? Porque eso era un barrio obrero, entonces se putió en un barrio obrero y además los otros 3 sitios seguían operando bajo cuerda. Entonces, ahí sí me perdonan mi francés, putió Medellín. Esa es una historia muy loca. Sí, muy loca. ¿Oíste qué es lo más oculto de Medellín, de lo que vos te has dado cuenta? O sea, de lo que más nos avergonzamos nosotros aquí. Hay varias cosas, yo creo que todas asociadas al crimen, todo lo criminal nos gusta. Vea, tenemos una cosa muy particular, nos gusta mucho ocultar lo criminal, pero valernos de eso cuando nos trae algún beneficio, ¿cierto? Gambetta lo tiene muy claro y dice, odiamos que nos hablen de Pablo, pero cuando nos conviene lo enarbolamos. Algo así aplica en todas las otras áreas. Sí. Por ejemplo, esa viveza del paisa, realmente, si lo analizamos claramente, eso es muy border con la criminalidad. Ser avispado es robarle al otro, pasar por encima del otro, entonces siempre nos gusta exacerbarlo cuando nos conviene, pero cuando nos ponemos a ver los casos puntuales donde eso fue una mierda, ahí sí ya es maluco. Entonces casi todo, hay una cosa muy oculta para que sepan, por ejemplo, el primer laboratorio de coca era de unos nietecitos de un expresidente, estaba aquí en el Poblado, en 1957 lo desmanteló la DEA. Tuvo que venir de otro país a desmantelarlo. Sí, y era de la clase alta, un negocito de la clase alta que después cuando eso empezó a tener otras incidencias, llegó ya a las clases populares, pero eso es un negocio de la clase alta. Sigue siendo en gran Claro, medida. obviamente. Oíste, si vos no fueras escritor, ¿a qué estarías dedicado? O sea, ¿qué te deparaba a vos el barrio? Lo que hablábamos del destino. ¿El barrio te llevaba por dónde? Iba a decir que iba a ser un borracho, pero igual. ¿Lo eres? Lo soy. Pero no, es decir, hay como una perspectiva, y lo digo con toda la sinceridad, que a mí siempre me ha llamado. No sé si ustedes conocen el concepto de estetograma, que es más que un recuerdo, es pasarse a vivir en un fragmento tiempo espacial que algo se lo suscita a uno, un aroma o algo. Y yo los más estetogramas que tengo asociados siempre son con el barrio, y a mí no me molestaba para nada pensarme como una persona de barrio sin ningún talento especial. El tío de barrio sin camisa, que cuadra carros. Y hablé del estetograma porque siempre me acuerdo que como al caer la tarde tipo 6:30, yo veía a los obreros llegar al barrio, que no llegan a la casa, sino que llegan a la tienda de la esquina y ahí se tomaban 3 o 4 guaros, 3 o 4 polas, hasta que la esposa los llamaba y los entraba a la fuerza. Y a mí esa figura siempre me parecía atractiva y yo no tendría ningún problema en vivir de esa manera. Gilmer, obrero, de hecho, eso es lo que sueño yo en mi vida, claro. Exacto. Que a las 7 me entre emprendido, huevón. Es una belleza. Y Imagínate braviado. eso, huevón, y braviado. Sí, una belleza. Maravilla. Padre o no la comida y que lo acuesten ahora. Eso es una maravilla. Entonces, supongo que hacia allá hubiera tirado. Lo que pasa es que, pues, por suerte, el arte se me cruzó en la vida y es una buena forma de estar en el mundo, es muy noble la forma de estar en el mundo desde el arte, entre otras cosas porque yo tampoco me quita quedarme a las 6 tomando con los patos, sí, claro, ahí en la esquina.
Y por eso creo que combiné esas ideas que ya lo he mencionado en otras veces y lo que más me interesa en la vida es ser un esquinero ilustrado. Pues vos sos el esquinero más ilustrado que conozco. Y Hombre, en la gracias. esquina hay mucha sabiduría, huevón. Allá es donde sí. uno aprende más que en la universidad. No. Sabes que en estos días un amigo me contó de una charla de esas de esquina, una frase, es que estos maricanos muy tesos, que le dijo otro man que es abogado, se dedica también a la academia y tal, y un man de estos de la esquina le dice, tío, ustedes tanto leer no les quita tiempo para pensar. Y yo, uy, no, qué sabiduría, qué cosa tan tesa. En serio, tanto leer no les quita tiempo para pensar. Y una nea esquinera, ¿cómo terminó en la UPB graduándose de Filosofía y Letras? Como casi todo lo que ha pasado en mi vida, muy aleatoriamente. Es que, lo que pasa es que creo que yo hablo mucho, ¿sí o qué? Pero bueno, no, yo estaba en plena adolescencia y ocurrió una cosa ahí en el barrio y es que sacaron un equipo de basquetbol de ahí del barrio y pues uno creció en una época muy negra en donde el basquetbol es que para mujeres, entonces nadie quería entrar y yo por ir a ver a las peladas del equipo femenino fui a entrenar. Y viéndolas pelar me terminó gustando el básquetbol y resulté bueno, pero bueno, papá. Entonces terminé jugando con el equipo del colegio y tuve un problema muy grave en toda mi vida, que en serio es muy grave, y es que yo salí de 15 años del bachillerato. Ah, eso es muy grave. Eso es muy grave, pero muy grave. Y entonces cuando jugué el último torneo, que fue a los 15 años, me ofrecieron una beca para el San José, es que para que terminara, y yo, no, madre, que yo estoy terminando, ¿cierto? Entonces, eso quedó así, yo me presenté a la Antioquia, no pasé, a la Nacho pasé a la segunda opción, y el entrenador que era el San José lo pasaron para Bolivariano y me ofreció una beca para que jugara en Bolivariano. No. Y me metí a jugar, a jugar también, pero me metí a estudiar ingeniería química, ay papito. ¿Cuál era el objetivo de la ingeniería aquí? ¿Por No, marica, o sea, si yo no sé para dónde va mi vida con 45 años, imagínese con 15. Yo qué iba a saber, y lo único que medio me gustó en el colegio era la química. Y eso que era porque el profesor era un bacán, que no era tan nazi como los otros, entonces el man, y yo hice como 2 operaciones de química y me salieron bien. Cuando llego yo allá, huevón, y me sale ni siquiera álgebra lineal, ay papito. Yo sin saber factorizar, ay madre. Sí, que a mí, yo llegué hasta los fraccionarios, ahí ya fracasé. Entonces ahí persistí por estar en el equipo como 5 semestres, en que perdí todas las materias del primero y las repetí en el segundo, me dieron reingreso, etc. Y pero seguías jugando baloncesto porque si no se iba a la mierda la beca. Sí, y además pues cuando yo ya estaba en la liga, entonces ya había llegado, yo jugué... oígame, llegué al profesional y jugué 1 minuto. Yo soy en serio, yo soy el jugador mejor pagado del mundo. Yo por 1 minuto que jugué me pagaban 300.000 pesos. Marica, ni Messi. Ni Messi, claro. Ni Messi. Por minuto. Minutazo. Sí, yo soy el jugador mejor pagado por minuto del mundo. ¿Y cómo pasaste a Filosofía y Letras? No, entonces, claro, persistí hasta que se mamaron de mí 5 semestres y ya me echaron para el carajo. Entonces salí, seguí jugando en la liga y pasa una cosa, entonces me puse a estudiar inglés, que eso es una forma, ahí se las dejo también, de que en su casa no le digan nada porque usted no está haciendo un culo, ¿cierto? Entonces se pone usted a estudiar inglés. Y estaba estudiando inglés y seguía entrenando en la liga y tal, pero para que vea que si era bueno, al equipo no le empezó a ir tan bien como le iba cuando yo estaba, y el man me dijo, hombre, métete. Y bueno, entonces yo dije, bueno, pero pues ya por la ingeniería no va a ser, hice las vueltas otra vez para entrar a alguna otra cosa, mire, yo en serio, yo no leía, pues yo no tenía como claro eso, pille lo que son las coincidencias. Sin embargo, por esa época también había llegado un libro que para mí es muy fundamental, que es No nacimos pa' semilla, Alonso Salazar. de Alonso Salazar, que es un capo, y con él, y entonces yo dije, es que hay libros bacanos, bueno, algo que tenga que ver con leer, y empecé a ver comunicación social, y dije, no. Psicología, y yo, uy, no, Mario, yo cómo voy a tener las manos la salud mental de alguien, no tengo la mía. Y entonces vi una carrera que se llama literatura y lingüística, y dije, bueno, vea cómo era de irracional que yo no había que uno terminaba siendo profesor.
Y fui a matricularme es que a literatura y lingüística y llego, cuando eso, ahora en Bolivariana el bloque 9 es el de posgrados y está muy gomelo y tal, pero cuando es en una chocita ahí. Y voy yo es que a matricularme y me dice la pelada, no, es que ese programa no lo abren a mitad de año, eso es cada año. Y yo, ay marica, me quedé sin que estudiar. Y ella ahí en la taquilla me dice, estudia filosofía, que es parecido. Y yo, bueno, hágale. Así llegué a filosofía y letras. Así fue. Todo súper tranqui en tu exploración vocacional, así súper relajado. Sí, pero yo en esto sí he creído que hay hilos invisibles que se tejen en la vida que uno no logra captar en su momento, pero después traen otras cosas. Ahí en filosofía conocí a unos personajes que son fundamentales para mi vida, que son Juan Diego Beatriz y David Molano, mis compañeros, que era gente que sí llevaba ya un bagaje literario. O sea, teso. ellos iban era por eso. Por eso, claro. con vocación y tal, pero muy teso, porque nunca fueron lo que prima mucho en la academia y es esa soberbia, es más, ese arribismo académico, sino que ellos eran unos bacanes, me abrieron las puertas de su amistad y me empezaron a mostrar cosas que yo dije, marica, es que la literatura es esto. Me acuerdo que me mostraron, por ejemplo, a Cortázar, que yo en la vida había escuchado eso y empecé a leer esos cuentos. Y yo dije, marica, tal. Y después a García Márquez, que uno lo tiene ahí siempre, pero nunca lo lee. Y entonces empecé a pillar yo que, es que la literatura es otra cosa y esto tiene que ver con otras vainas. Y me pegué así una aficionada tesa que ya ahí sí. Además, una aficionada, es más, ahí empecé a rebajar todo mi interés en el básquetbol. Y a transferirle toda esa disciplina y todo eso a la literatura, porque a mí me da un poco de rubor, de pena hablar con ellos, porque ellos hablaban es que de Camus, y yo ni tenía la más mínima idea. Entonces yo, todo lo que ellos decían me iba para la biblioteca y para tener tema con ellos al otro día. Y eso sirvió para que creara como una afición muy, muy tesa por la literatura, que ya después, como todo, supongo yo que cuando uno consume mucho una cosa que le gusta mucho, llega un momento en que cree que puede hacerla. Craso error también, ¿cierto? Entonces ya después al llevar un tiempo de estar leyendo, dije, yo creo que puedo escribir. No, marica, eso sí es difícil, pero por ahí fue que me enfilé. Pues lo estás haciendo muy bien. Bueno, eso es, me están invitando aquí, huevón, imagínate. Lo estás haciendo muy bien, no porque sea algo que me guste a mí, sino porque las personas que yo he visto que has atravesado con tus libros, les termina rayando la cabeza, y eso yo creo que en cualquier arte, en la música, en la comedia, en la pintura, si alguien le estalla la cabeza a gente es porque algo está pasando, entonces lo estás haciendo muy bien. Sí, no, un deslumbramiento es muy importante. Es más, es que el arte no debe tener ninguna función social, pero sí debe tener alguna, es humanizarnos, pues, hacer que uno no se sienta tan solo con las molestias que tiene. Esa frase la voy a escribir por ahí, como la otra que te dije. Hágale, Oíste, monetícela que no la voy a usar ahora. Oíste, yo te conocí a vos por Alcolíricos. Sí, claro. Entrevistamos a Alcolíricos hace como 5 años o 6. Yo ya había visto Alcolíricos y Gambetta te mencionó. Y te mencionó por medio de una canción que también hay un audio tuyo en una de las canciones de ellos. Y yo esa misma noche salí a pillar quién eras vos. Y había algo en Google. Y a los 3, 4 días conseguí ya meterme más en todo el mundo. Y desde ahí yo soy muy fan de Alcolíricos, muy fan tuyo, muy fan de todo lo que pasa. Pero ¿ustedes sabían que existían o el barrio los juntó? ¿O ustedes desde pelados o ya sabían cuáles eran los combos o cómo terminaron? Sí, no, pues, de hecho de ya siempre. ahora somos como la misma familia, pues barrial, tal. Pero ya amigos, pues sí es más reciente. no tan reciente, hace unos 15 años. Porque pues ahora eso no es importante, pero yo soy mayor que Carlitos 3 años y que Gambetta 6. Eso en la adolescencia sí es. Claro, huevón, porque baila. pues querían ser como Obvio. vos o el que hacía bullying. Eso, No había eso. intermedios. No había intermedio. Entonces yo me crié y fui muy amigo, fue el hermano mayor de Carlitos, de Alex. Ok. Y jugamos básquetbol juntos y estudiamos en el Alzate juntos. Entonces, y ahí los conocí. Pues
A él y a su familia hay una figura muy preponderante que está como en todo ese universo mítico de Alcolíricos y de nosotros, que es el papá de Carlitos, que es don Alejandrino, que dicho sea de paso, fue el que me regaló el primer cassette de salsa que yo tuve en la vida y puta, me metió ese virus hasta la muerte, pues porque yo soy salsero hasta dormido. Y entonces, pero claro, como yo estaba en la adolescencia con Alex es como 1 año o 2 mayor que yo, entonces pues él era de 18, yo de 16 y pues Gambetta tenía 10 años, entonces pues claro, era un niño ahí, una chinguita y tal. Entonces yo toda la vida los tuve en el radar, pero no. Yo ya me fui a jugar basquetbol, toda la vuelta, y nos separamos, pues no nos separamos, es decir, estamos en combos distintos y en épocas distintas, pero ya como a los 30 años ya ellos habían sacado en letras mayúsculas y tal, y un amigo, muy amigo mío, y de ellos, que se llama Diego Acero el Loco, un día me mostró Acrobacias, y en un bar que es de Garro, que está aquí también conmigo, que era de Garro. Allá afuera me mostró. Allá hicimos la gira de barrios, en el bar de Garro. En el bar de Garro. Gracias, Garro, por abrirnos la puerta. Garro, este es otro man de barrio, Sí. otro de la familia del barrio. Garro nos prestó las llaves del bar. Van a hacer la gira de barrios, haga. No, pues, comedia, hágale, vea. Marica, a mí me prestó las llaves del bar para otras cosas, para otros giros. Bien, y allá Diego Acero me mostró Acrobacias y a mí me deslumbró esas letras. Y yo dije, ¿y esto? Y entonces me dice, marica, son los Fonegres. Yo, ¿cómo así? Me decía, el hermanito de Alex y el primo. Y yo, no, come mierda, tan. Entonces le dije, no, marica, parchemos con estos manes. Y ya al otro día nos parchamos, me cogí toda la música de ellos. Y desde eso nos volvimos así, re cercanos, súper amigos. Y hemos estado juntos desde esa época. Yo los admiro profundamente y los respeto profundamente y ellos a mí. Y en serio, no lo estoy diciendo tontamente. Yo creo que uno tiene 2 familias, una la de sangre y otra la que construye con la gente, y ellos son mi familia, como el Garro, como el Chavo, como Fredo, la gente del barrio son mi familia. Rubén Blades tiene la gran frase para eso, dice, y cada amigo es la familia que escogemos entre extraños. Oíste, en el concierto, un lanzamiento aquí en el Carlos Viejo, te volviste viral porque Alcolíricos te invitó al frente. Bueno, no sé si se han dado cuenta, pero Hilmer tiembla. Sí. Normalmente tiembla. Sí. Y ese día cogió la hoja y yo no la vi temblar tanto. Y repitieron esta en el Movistar Arena, que yo creo que es un concierto muy histórico porque es música independiente y que alguien en el Movistar Arena salga a decir lo que vos dijiste. ¿Qué sentiste en ese momento? Como que ya viste esa foto es muy hueputa. O sea, sí, no, y pues si estaba Sara, yo ahora le decía a Garro cuando vine, yo le dije, este marica me trajo aquí, yo no sabía que era con público. Entonces, yo dije, bueno, pero bien. Si aquí a Sara, pues imagínate uno en el Carlos Viejo eran como 3.000, ahora en el Movistar Arena que eran 14.000, pero fue muy, muy poderoso porque, o sea, ver la recepción que la gente hace de un texto que uno va leyendo, que lo hizo honestamente, que es lo que yo pienso del barrio realmente, que es lo que yo siento por Alcolíricos, un amor profundo de verdad y un respeto absoluto por lo que hacen y significan, que ahora que hablábamos, Alcolíricos nos ha enseñado que uno en el barrio tiene un orgullo que lo hace querer estar allá. Yo creo que ellos transmitir ese sentimiento de orgullo por el barrio es más importante que cualquier otra cosa. Y que hacen pensar también que nada, es decir, los que estén afuera, que intenten hablar de un barrio que desconocen, el problema es de ellos, ¿cierto? No es de nosotros. Nosotros no tenemos que cambiar para que usted nos compre el barrio, nosotros somos de aquí, lo queremos. Si a usted le parece que es esto, yo no tengo por qué pelear con esa ignorancia suya, ¿sí o qué? Y eso lo hacen ellos muy bien. Entonces, pillé la recepción que yo hablaba y la gente, y era marica, todo eso es mundo muy, en silencio. sí, o sea, 14.000 personas en silencio, marica, eso es muy poderoso, muy, muy poderoso. Yo ahí sentí el poder de la palabra, de lo importante, porque con ellos también, obviamente, pero están montados en un beat de rap
Y eso hace, o sea, la música tiene otra dinámica, la música es muy tesa, pero la palabra, que convoque tanto la palabra es poderoso, es una cosa muy, muy poderosa. Entonces yo me sentí una maravilla. Ahí hay que aclarar una cosa, yo tiemblo siempre, mucho, y más con una hoja en la mano. Y todo el mundo decía, ay, cómo está nervioso. Y sí, estaba cagado en las patas de los Pero nervios. estabas temblando menos, tú hiciste temblar más. Pero yo tiemblo siempre, entonces Sí. la gente decía como, está temblando de nervio. Y no, yo estaba muy nervioso, pues no, yo tiemblo siempre. Pero yo lo vi más sereno, te vi más sereno. Y en el Movistar estuve menos azarado que aquí. Bueno, es que ya había repetido, pues, Claro. cierto, ya era tan, pero aquí sí fue muy azaroso. Voy a terminar con 2 preguntas, Hilmer. Ah, Y es- ya se acabó. Ah, no. Sí. Voy a terminar con 2 preguntas. ¿Sabes por qué voy a acabar? Porque yo quiero que siempre haya segundas partes. No, Melo. Entonces, te voy a invitar a que presentes el libro nuevo, una de muchas presentaciones que lo presentes Melo. aquí. Presentemos aquí Que a lo Aranjuez. hagamos aquí. Que Sale en un mes. en un mes ya. En un mes. Ya está en la imprenta. ¿Puedo decir lo que me dijiste de ese libro? Sí, claro. Bueno, pues que no sé, es que esta gente no lo ha leído, pero hay gente en YouTube que sí. Ah, bueno. La Y buena para los de YouTube, la mala para todos. La frase que me dijo Hilmer cuando me contó que el libro que venía era Aranjuez, me dijo, los que han leído los 3 me han dicho que este es el más duro. Y yo dije, justo el día que dejé las travesías en la casa porque estaba muy pesado, me sale con esta. Sí, no. No, y de hecho, sí, la gente, los más cercanos que lo han leído me dicen, marica, ahora sí. Ahora sí te mamaste. Sí, porque es una cosa muy tesa y qué pena, pero ahora que decía lo de las travesías, una pelada me escribió alguna vez por Instagram, algo así como yo leí la cuadra y creí que no había nada más jodido en la vida. Y acabo de terminar las travesías, yo sí le quiero preguntar, ¿qué le pasó a usted? Entonces cuando le Aranjuez, marica, no, graves, ahí sí no sé qué va a hacer. La pregunta es, recomendanos algo para leer. Esa es muy maluca esa pregunta, pero ¿qué te gusta leer? O sea, ¿o Pues, ahora qué leerías? No, y no es maluca, pues, o sea, yo tengo gente pues, que son mis santos patronos, que son Juan Rulfo y Mario Escobar Velázquez. Pero les tengo 2 recomendaciones que incluso son fantásticas de 2 autores antioqueños que son increíbles. Uno se llama Luis Miguel Rivas y que también es otro de la entraña mía. Y su novela se llama Era más grande el muerto. Y vea que con lo que les voy a decir se van a antojar. Es unos manes en los 90 en Envigado que empiezan a ver a todos los amigos muy enmechados, con ropa muy cara y tal. Dice, pues si estos maricas todos son unos tirados, ¿de dónde sacan la ropa? Y empieza a ver que tienen unos roticos remendados así redonditos. Y es que la están comprando en la morgue, que es la ropa que le quitan a los muertos. Y entonces, claro, es la época del traquetazgo y tal. Y entonces 2 pelados, 2 bandidos que mataron a un muchacho, ven a uno de estos pelados con la ropa del muerto y dice, marica, quedó vivo. Y ahí empieza toda una historia increíble. Ese libro se había acabado también por la falta de papel. Ya hay. Ya Era hay, más grande el muerto. Leando, ¿Qué es libro? un librazo, pero un librazo. Y otra recomendación de otro man de aquí es David Betancourt, que es un libro de cuentos, se llama La conjura de los vicios, y vea que con lo que les voy a decir también se van a antojar. Todos son 8 o 9 cuentos en que cada uno tiene un vicio distinto. Y el primero se llama gonorrea, y es un man que su vida se vuelve nada porque es adicto a decir gonorrea. Entonces tiene que ir a rehabilitación y bueno, una cosa muy, muy maravillosa y es un humor increíble. Otro que se llama Tenete a las consecuencias, un man que es adicto a comer papaya. Entonces su vida se vuelve miserable por esa adicción que tiene. Y así cada una de las cosas es tremendo. Cómprenlo y léanse lo que se llama La conjura de los vicios, tremendo libro los 2. Esas son como 2 buenas recomendaciones. Y la última pregunta es, siempre, a veces terminaba con el cuestionario de pivot, pero entonces ya saco. Bueno, yo siempre soñé que me dijeran eso. Eso, pero entonces saco preguntas, saco de ahí, de todas las de pivot y hago una al final. Y esa me parece interesante para vos. ¿Cuál es la palabra que odias? No sé si odio, es que odio yo creo, pero hay una que no me gusta, hay 2 que no me gustan y 5, resiliencia. De hecho escribí un ensayo sobre la resiliencia para la Comisión de la Verdad diciendo por qué odiaba esa palabra.
Y otra que está muy en boga ahora, que no me gusta ni cinco, que es empatía, porque la utilizan como una muletilla. Y la empatía no tiene nada que ver con otra que sería más cercana, que es la simpatía, y es que usted sea capaz de conmoverse por algo que usted nunca va a estar en esa situación y sea capaz de ponerse en simpatía con esa situación, es decir, sentir por el otro eso que está pasando. Empatía es muy fácil, es usted saber que como nunca va a estar en eso, ay sí, qué pesar, ¿cierto? Qué pesar estos muchachitos como están aguantando hambre, pero no es capaz de sentir el hambre como ellos lo están sintiendo y hacer algo por eso. Entonces, bueno, esas las odio. Te quiero mucho. Y yo a vos. Muchas gracias. Muchas por gracias todo. a ustedes. Entonces ya me paro y me voy. No, ya no vamos a parar los dos. Lean los dos libros. Uno se llama La Cuadra, otro se llama Las Travesías. Antes de leer Aranjuez, porque van a quedar de psicólogos según lo que han dicho. Él es Hilmer Mesa, de Aranjuez para todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. Me gustó mucho estar aquí. Chévere.